espíritu y en verdad. Es el momento de entregarnos a Dios como nunca antes lo hayamos hecho. El tiempo que vivimos es un tiempo que la única forma de poder sobrevivir en una entrega total y en una vida espiritual preparada para el día del arrebatamiento es llevando una vida consagrada, una vida de santidad, una vida entregada al Señor. No te entretengas en las cosas terrenales, que todas son pasajeras. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. No dejes que el diablo te engañe, no dejes que Satanás te haga perder una salvación tan grande que le costó a Cristo su sangre. El amor de Dios fue tan grande hacia nosotros, la humanidad, y muchas veces no hemos sabido valorar ese amor. Muchas gracias por acompañarnos. Comparte este video, compártelo con todos tus amigos, tus amistades. No olvides dejarle un like al video para que de esa manera YouTube pueda promover el video y logremos alcanzar a aquellos que todavía no han sido alcanzados. Cristo viene por su iglesia. Y yo le digo hoy al pueblo de Dios, mantente orando, consagrado a Dios. Únete a tu iglesia, a tu pastor. Busquemos a Dios, iglesia bendita del Señor. La verdad es muy doloroso ver lo que está pasando en el mundo entero, cómo las iglesias se han ido descuidando poco a poco de su vida espiritual, de su intimidad con Dios, de la búsqueda, de la oración, del ayuno, de una vida de santidad, del celo verdadero por las cosas de Dios. Hoy necesitamos una iglesia que se vuelva al Dios de la gloria, que se vuelva a sus altares, a llorar, a gemir, a buscar la presencia de Dios como nunca antes lo hayamos hecho. Esto es un llamado urgente que le hacemos a la iglesia del Señor, porque la verdad, hermanos, la mayoría de gente no está preparada para la venida del Señor Jesucristo, y estoy hablando de la iglesia. No está preparada. Por eso Dios ha venido hablándonos en estos últimos tiempos. No te sientas mal con la palabra, no te sientas ofendido, porque hemos orado mucho al Señor para que Dios nos dé la gracia, para que nos dé el amor, para compartir estos mensajes con todos ustedes. Lo hacemos con mucha responsabilidad y con mucho respeto y amor a la iglesia del Señor Jesucristo, deseando que el Dios del cielo restaure la vida espiritual de muchos de aquellos que se han descuidado, que en algún tiempo empezaron buscando a Dios. Recuerda, te invito a que recuerdes, porque cómo empezaste el camino de Dios. Muchos de los que hoy me oyen, cuando empezaron siendo personas fieles, entregadas, que llegaban temprano a los cultos, oraban en los altares, derramaban lágrimas. Cada vez que oían la palabra eran compungidos. No olvides esos principios. ¿Quién eres hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Lamentablemente los cristianos, a medida que van caminando en el camino del Señor, van bajando la guardia, van bajando su búsqueda, su entrega, su consagración y su espiritualidad delante de la presencia de Dios. Eso no debería de ser así, mis amados hermanos. A medida que nos acercamos al ocaso de nuestra vida o a la venida del Señor, deberíamos de consagrarnos más, vivir una vida mucho más entregada al Señor. Pero el diablo es muy astuto, él tiene un plan. Al diablo no le importa esperar 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, si sabe que al final tú te vas a descuidar, te vas a desviar, vas a dejar de buscar a Dios genuinamente. Nunca permitas que el diablo te distraiga de tu búsqueda. Mantente alerta. Recuerda esos pasajes benditos de las Escrituras. Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Yo cuando leo esos textos siempre digo que son textos que son alarmas que están en la palabra bendita de Dios para advertirnos a nosotros del peligro. Cierra toda puerta al pecado. Vive una vida íntegra,
una vida entregada al Señor totalmente. No te descuides. Una de las grandes armas del diablo para destruir la iglesia es el descuido. Las iglesias nunca, el cristiano específicamente, nunca empieza mal, empieza bien, empieza buscando a Dios, pero poco a poco empieza a menguar en la oración, a menguar en la búsqueda, y allí viene el fracaso, viene tristemente lo que hoy estamos viendo en las iglesias del Señor Jesucristo. Si hablamos de unos cuantos años atrás, las iglesias eran iglesias llenas del poder de Dios, llenas del Espíritu Santo, iglesias celosas de la doctrina, de la palabra, no extremistas religiosos, sino que eran auténticos siervos de Dios, gente íntegra, gente pura, gente santa, porque tampoco yo creo en ese evangelio de insultos, de ofensas, de falta de respeto. No. Yo creo que cuando alguien actúa o procede de esa manera, necesita un verdadero encuentro también con el Señor, porque los siervos de Dios no nos llamó para insultar, nos llamó para predicar, para enseñar la palabra con amor y bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Hay principios en las Escrituras que nos enseñan. Jesús estaba lleno de gracia cuando predicaba. Pedro, bendito sea el nombre de Dios, predicó después del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Ese varón de Dios predicó un sermón y se convirtieron 3,000 almas a Jesucristo. Predicó un segundo sermón y se convirtieron 5,000 almas a Cristo. En 2 mensajes se había ganado 8,000 personas para el Señor. Hoy tenemos muchos predicadores que no les importan las almas. Parece que si te vas al infierno hasta lo celebran. No, mi hermano, deberíamos de estar derramando lágrimas. Cuando usted vea que la iglesia va menguando, usted no debería de celebrar, usted debería de llorar, de gemir delante de Dios, de comprometerse con Dios, de llevarle la palabra al pueblo. Por eso hoy quiero tocar un tema con todos ustedes, Iglesia del Señor. Y yo sé que va a ser de mucha edificación para nuestra vida, porque la palabra de Dios es un alimento a nuestra alma. Es la que nos santifica, la que nos limpia, la que cambia nuestra vida. Así es que el tema que voy a tocar con ustedes hoy es, escúchelo detenidamente, valora tu salvación. Ese es el tema que quiero desarrollar en esta oportunidad. Te lo repito, valora tu salvación. Muchas veces, hermanos de mi alma, Dios ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado con su sangre, ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. Y lamentablemente no hemos valorado lo que Dios ha hecho por nosotros. Ha llegado el momento que valoremos lo que Cristo hizo en la cruz. Que esa sangre no haya sido derramada en vano. Recuerda de dónde Dios te sacó a ti. Te sacó de la basura, te sacó del pecado, del vicio, de la delincuencia. Te sacó de ataduras terribles que tenías del diablo. Antes de estar en la iglesia éramos personas amargadas, atadas por espíritu de ira, de contienda, de envidia, de adulterio, de fornicaciones, de mentiras, de chismes. Éramos personas atadas, éramos esclavos, estábamos a merced de Satanás. Pero la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y esa verdad nos libertó. Y por eso yo te invito, iglesia bendita del Señor, a que valoremos nuestra salvación. Valora lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Valóralo y más que nunca, dale gracias a Dios. No mires con menosprecio a nadie. No desprecies a aquel que todavía no es salvo, o aquel que por un descuido espiritual se ha caído de la gracia de Dios. Es el tiempo que debemos de valorar nuestra salvación. Por eso en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice el gran apóstol Pablo: si alguno piensa estar firme, mire que no caiga.
Si estás firme en los caminos de Dios, mira que no caigas. Es por eso que yo le hago el llamado a la iglesia. No te descuides en tu salvación. Recuerda que aquí no nos salvan los títulos, los puestos. El hecho de que yo sea pastor no quiere decir que por eso el diablo no se va a preocupar por destruir mi vida espiritual. Con mayor razón me tengo que cuidar para Dios. Cuídate. Valora tu salvación. Valora lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Siervo de Dios, mantengámonos consagrados a Dios. No descuidemos nuestra vida espiritual delante de la presencia de Dios. Y quiero invitarlos a que por favor abran las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Repito, Evangelio de Lucas, capítulo 10. Y permitamos que el Maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy nos enseñe a la luz de la palabra para que aprendas a valorar tu salvación. Tu salvación no vale 3 pesos. Tu salvación vale la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el ser más bendito de todo el universo, el creador de todas las cosas. Siendo Dios, se hizo hombre para morir por nuestros pecados. La culpa de mi pecado fue sobre él. Bendito sea su nombre. Y que ahora no valoremos nuestra salvación. Y que ahora vivamos una vida cristiana pobre, indiferente, tibia, descuidada. No, por favor. A Cristo le costó mucho tu salvación. Valórala. Lucas capítulo 10, versículo 17 en adelante. Yo quiero que prestes mucha atención a lo que Cristo quiere enseñarnos a través de esta palabra. Dice este libro sagrado, la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvieron los 70 con gozo diciendo. Escuche bien cómo venían aquellos 70 que Jesús había enviado a predicar. Volvieron los 70 con gozo, dice la Biblia. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Escuche bien lo que le están diciendo al Señor. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquello era un motivo de un gozo inefable para aquellos 70 que Cristo había enviado. Ellos habían visto cómo los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús de Nazaret. Cómo Satanás no podía resistir el poder de Dios cuando ellos lo reprendían. Y aquello había despertado en ellos un gozo inefable al ver que los demonios se les sujetaban en su nombre. Pero prestemos atención a lo que Jesucristo le responde a estos 70. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! La enseñanza de Jesús para que aprendamos nosotros que a veces hay cosas más importantes que echar fuera demonios. Que Dios haga grandes milagros y prodigios, y gloria a Dios por los milagros y por los prodigios. Pero no vivas de milagros ni de prodigios. Asegura tu salvación. Dice aquí la Biblia, y les dijo,
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Le respondió Jesús: y he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, les dijo Jesús a aquellos discípulos. Ahora Jesús, en el verso 20, es sorprendente lo que le enseña a los 70. Esa enseñanza es la que nosotros debemos de tomar y aplicarla a nuestra vida. Jesús no estaba menospreciando el gozo que aquella gente sentía, que aquellos 70 sentían. Incluso Él les dice aquí: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga bien esto: nada os dañará. Jesús les está diciendo: yo les voy a dar autoridad sobre todo poder del diablo. Pero hay algo más importante que lo que ustedes me están diciendo. Verso 20. Dice la Biblia: tome esa palabra y aplícala a tu corazón. Porque hay muchos dentro de la iglesia que están conformes porque Dios los usó predicando, porque Dios los usó echando fuera un demonio, porque profetizaron, porque son pastores, porque son evangelistas, porque Dios los ha levantado en la iglesia del Señor. Y muchas veces han descuidado su salvación, han descuidado su intimidad con Dios, su búsqueda, su entrega. Jesús dijo aquí, en Lucas capítulo 10, verso 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Valora tu salvación, hermanito de mi alma, porque de nada sirve que nosotros hagamos grandes milagros y prodigios si nuestro nombre no está escrito en el reino de los cielos. ¿De qué sirve que yo sea pastor de multitudes si mi nombre no está escrito en el libro de los, allá en el reino de los cielos? ¿De qué sirve que resucites muertos, que eches fuera demonios, que profetices, que prediques y que hagas grandes maravillas y prodigios si tu nombre no está escrito en el libro de la vida? Oh, bendito sea el nombre de Dios. La mayor preocupación de todo verdadero cristiano es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Aunque no seas reconocido, aunque nadie te aplauda, aunque nadie te elogie por lo que haces, no importa. Cuida tu salvación, que es lo más importante. Lo más importante es que tu nombre, escúchalo bien, que tu nombre esté escrito en el cielo. Hermanito de mi alma, por favor, valora tu salvación. Es lo más importante. Por eso esto me hace recordar las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. ¿Sabes qué dijo el maestro? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay multitudes de gente que están en nuestros templos diciendo: Señor, yo te amo, Señor, te voy a servir, aleluya. Pero ¿sabe algo? No basta con decirle Señor, Señor, dice la Biblia. Bendito sea Dios.
Porque no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, escúchalo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, sino el que vive esta bendita palabra. Escúchalo, iglesia del Señor. Aleluya. Este camino no es una religiosidad. Esto no es un fanatismo religioso, no. Esto es un encuentro verdadero y genuino con el Hijo de Dios. Es vivir lo que dice la palabra. El que valora su salvación vive la palabra, obedece la palabra, se somete a la palabra. Es una vida entregada total a Dios, se aparta de todo pecado, de toda rebeldía. El que valora su salvación abandona todas las cosas que a Dios no le agradan, se aparta del mundo, se aparta de la vanidad, se aparta del orgullo, se aparta de la lujuria de la vida, se aparta de todo lo que ofende a Dios, y no porque te lo pide el pastor, no porque te lo diga el predicador, no, es porque tú tienes un encuentro personal con el Hijo de Dios y con su palabra, y porque tú valoras lo que Cristo hizo por ti para salvarte. Por eso Jesús dijo así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Lo que diga el pastor, lo que diga el evangelista, aleluya. No, si tú tienes un pastor que predica la palabra, es correcto. Pero es aquí que está revelada la perfecta voluntad de Dios. Aquí, en esta palabra. Esto es lo que tú tienes que guardar. Tu compromiso tiene que ser con Dios y su palabra. Eso es el compromiso que tienes que tener con Dios y su palabra. ¿Sabes qué dijo Cristo aquí en Mateo 7:22? Muchos me dirán en aquel día. Cuando yo leo estas palabras, porque esto no está dirigido al inconverso, está dirigido a la gente que estamos en la iglesia. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Cuando yo leo esto, me hace reflexionar que no basta con hacer milagros, no basta con predicar, no basta con cargar la Biblia. No, mi amado hermano, hay muchos de los que estamos viendo en estos días que hacen milagros, que predican, pero no viven la palabra. Delante de la presencia de Dios no son nada, porque Dios hace milagros. Y usted dirá: porque Dios está usando a ese hombre, Dios está con él. No, eso no es evidencia de que Dios esté con él. Dios respalda su palabra y por eso es que vemos milagros. ¿Sabe con quién está Dios? Con el que obedece su palabra, con el que practica lo que dice la Biblia, aunque no haga milagros, aunque no predique, aunque posiblemente lo único que hace en la iglesia es servir, barrer la iglesia, hacer cosas que son insignificantes para la gente, pero no para Dios, pero vive en obediencia a la palabra. Por eso es que muchas veces, hermanito, nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros pensamos que porque aquel predica va para el cielo, porque aquel tiene ministerio va para el cielo. Los ministerios no salvan, predicar no salva. Lo que nos va a llevar a la vida eterna, primeramente, es por la gracia de Cristo, porque Él nos perdonó de nuestros pecados, pero una vez Él nos perdonó, vivimos una vida de obediencia a su palabra. No obedeces para salvarte, no, sino porque
Tú obedeces porque es el resultado de una persona que es salva. Una persona obedece la palabra porque ya es salva. El que no es salvo no obedece la palabra, vive en rebeldía, se opone a la voluntad de Dios, no se sujeta a la palabra, lucha contra la palabra, pero el que es salvo quiere servirle a Dios en espíritu y en verdad. No hay que suplicarle que sea cristiano, no hay que hacerle trabajo personal para que venga a los cultos. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso yo te hago un reto en este día. Valora tu salvación. Valóralo. Aquí dice, mira lo que dice aquí. Verso 23. Entonces les declararé. ¿A quiénes? Aquellos que le decían Señor, Señor. Aquellos que decían no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice Jesús, yo les declararé. ¿Quién les declarará? Nunca os conocí. Mire, hermanito de mi alma, yo prefiero que Dios me diga lo que me tenga que decir hoy. Yo prefiero que Dios me confronte. Yo prefiero que Dios me hable, que me diga lo que está mal en mí hoy. Yo prefiero que hoy Dios me corrija, que esta palabra me traspase el alma, pero prefiero que sea hoy. Y no que en aquel día Jesucristo te tenga que declarar y te tenga que decir, yo no te conozco, no, nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendito sea su nombre. Por eso es que mi hermano, por favor, cuando tú vayas a la iglesia, no vayas a perder el tiempo. No te metas en una vida religiosa. Por eso es que yo siento un dolor tan grande de ver tantas iglesias. Amasuita la vaquiamaya. Oh, bendito sea su nombre. Que están viviendo como vive el mundo, visten como viste el mundo, practican lo que practica el mundo, ellos predican la palabra, ellos cantan cánticos espirituales para Dios, pero no viven la palabra, no obedecen la palabra, no hay cambio en ellos, no hay un nuevo nacimiento, no hay una regeneración, no hay una santificación. Escucha bien lo que dice la Biblia, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados, dice la Biblia, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso no se puede cambiar. Eso no se puede modernizar. Valora tu salvación. Si estás en una iglesia y no te predican de un cambio, de un nuevo nacimiento, de un encuentro verdadero con Dios, y no te dicen que tienes que dejar el pecado, que tienes que dejar el mundo. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Pero los cristianos de hoy en día no están valorando su salvación. Lamentablemente, tenemos hombres aún en los altares que están perdidos, están apartados de la gracia de Dios. Y masuita la macaya liasamay. Oh, bendito sea su nombre. Se ha corrompido tanto el evangelio, hermanos. Se ha degenerado tanto que usted ya no puede distinguir el que es de Dios y el que no es de Dios. El que anda en santidad. Y óigame bien lo que digo. Escuche atentamente lo que digo. Porque no soy un predicador extremista. No. Hablo lo que dice la Biblia. Predico de la santidad conforme a las Escrituras. Pero yo creo con todo mi corazón que cuando una persona es salva, Dios la cambia. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 3? ¿Lo recuerdas?
Del 1 en adelante, cuando llega Nicodemo a ver a Jesús, permíteme compartirlo contigo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Había un hombre, dice la Biblia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo no era cualquier personaje, era un principal entre los judíos, era un hombre conocedor de las Escrituras. Dice aquí la palabra de Dios. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Escuche las palabras de Nicodemo. Nicodemo no era ningún ignorante. Nicodemo tenía discernimiento. Le dijo: sabemos que has venido de Dios. ¿En qué distinguía Nicodemo que Jesús había venido de Dios? Porque Jesús era diferente. Diferente a los del mundo. Diferente a los pecadores. ¿Y qué dice la Biblia? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nuestro ejemplo es Jesucristo. Nuestro modelo se llama Jesús. ¿Quieres ir al cielo? Si de verdad tú valoras tu salvación, toma a Jesucristo como tu ejemplo. La gente te va a fallar, los hombres te van a fallar, las iglesias te van a fallar, pero Jesucristo nunca te fallará. Él debe de ser el modelo de todo cristiano que quiere ir genuinamente al reino de los cielos. No hagas las cosas porque otros las hacen. Mira a Jesús. No quites tus ojos de Jesús. Que si te dedicas a ver a los hombres, tarde o temprano estarás haciendo los mismos errores que cometen los seres humanos. Y por eso Nicodemo le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Después de estas palabras llenas de elogios hacia el Maestro, hacia Jesús, a mí me impacta de una manera muy especial la postura de mi Maestro, de mi Señor. Jesús no le dice: gracias, Nicodemo, por tu cortesía, por tus palabras, por tus elogios. Tú eres un buen hombre y cómo me encanta la gente como tú. ¿Cuántos no desearía que fueran como tú eres? Jesús no le dijo nada de eso. A mí me impacta la forma de ser de Jesús. Porque cuando Jesús vio a Nicodemo, a un principal entre los judíos, lo que Jesús vio fue un pobre hombre que no había nacido de nuevo, que con toda su religiosidad y con todos sus conocimientos todavía no se había encontrado con su Salvador. Escuche las palabras de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Escuchó eso? No es solo llegar a la iglesia. No es cargar una Biblia. No es predicar. No es ser pastor solamente. No es ocupar cargos. No es tener conocimiento. Es bueno el conocimiento y bendito sea Dios. Prepárate, lee la Biblia, estudia la Biblia. Pero tienes que nacer de nuevo. Por eso hoy te digo: valora tu salvación.
Cristo te rescató de las garras del diablo, de las tinieblas, del pecado. Te sacó de la basura. Tú no valías nada. Yo no valía nada. Cristo te dio valor. ¿Y por qué le vas a servir ahora a medias? ¿Por qué hoy tienen que rogarte para que vayas a un culto? ¿Por qué hoy te tienen que suplicar? ¿Por qué has dejado la oración? ¿Por qué has dejado el ayuno? ¿Por qué has descuidado tu vida espiritual? El Señor le dijo a una de las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso específicamente, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Le dijo el Señor a aquella iglesia, pero yo tengo contra ti, le dijo, que dejaste el primer amor. Muchas veces nosotros los predicadores decimos, perdiste el primer amor. No le dijo así el Señor, le dijo, dejaste. Entre dejar y perder son cosas distintas. Cuando tú pierdes algo, no querías perderlo. Si tú supieras dónde está, lo fueras a traer. Pero cuando tú lo dejas, tú eres consciente de que tú lo estás dejando ahí. Y eso es lo que ha hecho la iglesia. Ha dejado el primer amor. Y por eso yo te digo, valora tu salvación. Que hay millones y millones de personas en el infierno que desearan tener la oportunidad que tú tienes y ya para ellos no hay oportunidad. Por eso yo te digo hoy, tú que estás sirviéndole al Señor, no menosprecies un culto en la iglesia, no te pierdas un culto. Vete todos los días que tenga culto en tu iglesia. No te quedes en tu casa. No te pongas a hacer horas extras en tu trabajo y menosprecies tu salvación que vale más que el oro y la plata. Bendito sea el nombre de Jesús. Escucha bien lo que dijo Jesucristo en Mateo 16. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia. Mateo 16. Escucha bien. Versículo 26. Esto es impactante lo que Cristo dice aquí. Dice este texto sagrado, ¿por qué? Luego de esa palabrita, Jesús hace una pregunta. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Está atento a lo que dice Jesús. Si ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿de qué te sirve tener casa, carro, negocio, dinero, fama, yates, aviones privados, lujos, placeres? ¿De qué te sirve? ¿De qué le aprovecha al hombre? Dijo Jesucristo. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Así hay miles de personas. Están menospreciando su salvación. No están valorando su salvación. Y lo están cambiando por un miserable plato de lentejas. Por un trabajo. Por un placer. Por un hombre, por una mujer. Por un pecadito miserable que te llevará a la condenación eterna. ¿De qué le aprovecha al hombre? ¿De qué te aprovechará los millones y millones de dólares que acumules en este mundo? Aleluya, si se pierde tu alma. ¿De qué sirve que tengas todos los lujos que ahora tienes si no eres salvo? ¿De qué sirve?
Por eso yo te digo hoy, valora tu salvación. Y si no eres salvo, corre a Cristo. Corre a Jesús. Refúgiate en Él. Pídele perdón. Humíllate. Si estás en pecado, reconcíliate. Pídele perdón a Dios. Que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. Pero yo te reto a que valores tu salvación. Lamentablemente vivimos en un mundo materializado, en un mundo secularizado, en un mundo que está ególatra, que le ha vuelto un culto al yo, que lo único que quiero es mi felicidad, lo que quiero es mi placer, lo que quiero es disfrutar la vida en este mundo. Recuerda que la vida en este mundo es pasajera. El mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia. Mas el que obedece a Dios, ese permanecerá para siempre. Te lo recuerdo. El mundo pasa y sus deseos. Mas el que hace la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Aquí está revelado en su palabra. Ese permanecerá para siempre. Cuando una persona se muere, a nadie lo entierran con su casa, ni su carro, ni su cuenta bancaria. A nadie. Todo se queda. Todo fue vanidad. ¿Cuánta gente ha descuidado su salvación? No está valorando su salvación y estás cambiando tu salvación por un trabajo, por dinero, por placeres, por el pecado, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida. Reflexiona, oye palabra de Dios, que el amor de Dios está llegando hasta tu vida en este momento. Dios quiere tratar contigo. Dios quiere hacerte ver cuántos de ustedes eran salvos y por una oferta de la carne, por un adulterio, por una fornicación, dejaron al Señor y hoy están pagando las consecuencias. Hoy están llorando amargamente. Cuando el diablo te venga con una oferta, yo te invito a que valores lo que Dios ha hecho contigo, que valores tu salvación, que pongas en una balanza lo que te ofrece el diablo y lo que te ofrece Dios. Esto es algo que yo lo he venido practicando desde que me convertí a Jesucristo hace más de 30 años. Cada vez que el diablo se me levantaba y venía con sus ofertas y sus tentaciones, le decía a Satanás: dime que tú me ofreces y yo te mostraré con las escrituras lo que me ofrece Dios. Y si tú me ofreces más, entonces yo te seguiré. Pero hasta este día nunca Satanás ha podido superar a Dios. El diablo te ofrece el infierno, destrucción, ataduras, dolor, lágrimas, sufrimiento, vergüenza. Eso es lo que te ofrece el diablo. Porque el diablo, después de que te hace fracasar, después de que te hace caer en pecado y te quita tu salvación, ¿sabes lo que pasa? Se convierte en tu acusador. Mas sin embargo, mira lo que te ofrece Dios. Calles de oro, mar de cristal, la nueva Jerusalén, vida eterna, perdón de tus pecados, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es allí donde yo le reto a los cristianos a que valoren su salvación, porque Satanás nunca te ha dado nada. Él solo vino para matar, hurtar y destruir. Pero bendita esta palabra que dice: y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para destruir las obras de Satanás.
Pero lamentablemente, lo digo con dolor y angustia, los cristianos no están valorando su salvación. Están teniendo en poco lo que Dios ha hecho por sus vidas. Valóralo. ¿Cuántos de ustedes eran esclavos del vicio, esclavos del alcohol, de las drogas, esclavos de raíces de amargura? Vinieron a Cristo, Cristo rompió las cadenas, los libertó y hoy los tiene en una iglesia glorificando y exaltando el nombre de Dios. Y ahora que están en la iglesia, ¿le van a servir a Dios a media? ¿Se van a descuidar espiritualmente? Por favor, iglesia amada, vayámonos a nuestros altares, busquemos a Dios, consagrémonos a Dios, vivamos vidas justas, santas y puras delante de la presencia de Dios. ¿Qué verdades más profundas las que Cristo dijo aquí? Porque ¿qué aprovechar al hombre? Reflexiona profundamente en esa palabra. Recapacita. Porque ¿qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo? ¿De qué te sirve ser millonario si al final se va a perder tu alma? ¿De qué te sirve disfrutar 50, 60, 70, 80 años y si vives mucho, 100 años en este mundo de placeres y de pecado y de todo lo que te ofrece este mundo? ¿De qué te sirve que hayas disfrutado esos 80 años en este mundo de pecado y después tengas que pasar la eternidad en el lago de fuego? ¿De qué sirve? 100 años no significan nada en la eternidad. Los que cambiaron su salvación, los que no valoraron su salvación y hoy están en el infierno, darían todo por estar en el lugar que tú estás, para tener la oportunidad que tú tienes. Y estoy seguro que muchas de las personas que hoy mismo están en el infierno, si volvieran a esta vida, no se perderían un culto. Llegarían temprano, estarían derramando lágrimas en los altares, vivirían vidas apartadas del mundo y del pecado, vivirían consagrados a Dios. Estoy seguro que vivirían en santidad sin que nadie se los pida. Pero lamentablemente, la dureza del corazón en el ser humano es tan terrible, pero tan terrible, que son muy pocos los que pueden recapacitar. Por eso, amado hermano y amigo, valora tu salvación. Escucha bien lo que dice Hebreo, capítulo 2. Y voy a ir concluyendo. Voy a ir concluyendo ahora, porque el tiempo se me ha ido. Pero escucha esto, iglesia bendita del Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia: pero tú habla lo que está de acuerdo, oiga esto, con la sana doctrina. Dice el escritor de los Hebreos. Habla de acuerdo a lo que está con la sana doctrina. Aquí no es hablar disparates, no. Tenemos que estar hablando de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean, perdón hermanitos, estoy en Tito, aleluya. Pensé que estaba en Hebreo, estaba en Tito. Voy ahora. Por tanto, es necesario, Hebreos capítulo 2, por tanto es necesario que con más diligencia
atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Diligencia. No te duermas, no te descuides. Diligencia es prontitud, con responsabilidad. Atiéndelo. Las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído? Palabra de Dios, sana doctrina. Óigalo con diligencia. Dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, justo castigo. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, se cumplió, está diciendo el escritor a los Hebreos, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea que fue castigado, dice el escritor a los Hebreos. Hace una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Si descuidamos, valora tu salvación, no la descuides. ¿Cómo escaparemos? Dice. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Un descuido te puede hacer perder tu salvación. Un resbalón, un descuido en la oración, un descuido en el ayuno, un descuido en el estudio responsable de la palabra, un descuido en congregarte, un descuido en tu santidad. ¿Cómo escaparemos? Dijo, si descuidamos una salvación tan grande. No la descuides. Valórala. Que a Cristo le costó su sangre. Valórala. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.